¿Ya? Bueno, damos la bienvenida a las redes sociales y al Facebook y al YouTube, que estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco. Y vamos a comenzar con nuestra conferencia de hoy, que el título es Conexión Cerebro-Alma, así se llama, Conexión Cerebro-Alma. Vamos a Apocalipsis 6, vamos a empezar aquí en Apocalipsis 6 y significa, vamos a ver cómo es este tipo de conexión entre el cerebro y el alma. La Biblia habla de todo esto. Hoy vamos a ver cómo son tus pensamientos. Es tan importante ver para este estudio que tus pensamientos no sean superficiales. Tú tienes que tener un conocimiento profundo. El mundo nos enseñó y nos enseña a que tú no pienses. Una persona sin Cristo es una persona que no piensa, y desgraciadamente hay cristianos que también no piensan. Un conocimiento profundo es el que nosotros tenemos que analizar de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando tú vas a la Biblia tienes que analizar, tienes que ser discernir, tenemos que entender las cosas, por qué está sucediendo, por qué no sucede. Todo esto tiene respuesta a los pies del Señor. Y vamos a ver pues a los ojos, cómo a los ojos del Señor pues todas estas enseñanzas. Y así como los ojos, ¿verdad? Cuando tú ves una imagen, ves el firmamento, dice el Salmo 19, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, y tú estás viendo el firmamento y dices, esto, Señor, es obra de tus manos. Y a través de tus ojos, estas imágenes, ¿verdad? De lo que tú estés viendo, el mar, las montañas, la nieve, el sol, las estrellas, todo lo que tú estés viendo, lleva esa información que tú alcanzas a ver con tus ojos, lo percibe el cerebro, como también lo que tocas. Por ejemplo, si tú tocas y acaricias a tu hijo, y verdad, tu tacto es algo hermoso que tú estás, ¿verdad? Cuando acaricias a tu esposo o a tu esposa, tu tacto, ¿verdad? Tú estás acariciándolo, y la persona que recibe el abrazo, la caricia, le acaricias la mano a un amigo o a una amiga, le acaricias la mano, le das un apretón de manos, y esa caricia sube al cerebro, no se queda en el cerebro. Igual que lo que tú oyes, lo que tú escuchas. Ahorita la alabanza que estábamos oyendo entra a nuestros oídos, y de nuestros oídos, el oído es tan solo el micrófono, ¿verdad? El micrófono escucha y lo sube al cerebro, igual que el gusto, lo que tú comes, ¿verdad? Y estás comiendo una comida sabrosísima, ¿verdad? Y dices, ay, esta comida me recuerda a mi mamá, recuerda como cuando yo comía con mis abuelitos, ¿verdad? Y viene esa memoria tan solo por degustar un alimento. Y toda esta información, ¿verdad? Que esto entra por nuestros sentidos, el tacto, el gusto, los ojos, el oído, todo esto entra al cerebro, pero no se queda en el cerebro. A diferencia de lo que dicen los científicos, los doctores, los médicos, esto no se queda ahí, sube al alma, no se queda en el cerebro, ¿verdad? Entonces, en el alma es donde es guardadas. En el alma, tu alma, mi alma, es guardadas toda tu memoria. Tienes ahí toda la información, el conocimiento, intelecto, la voluntad, y esto obviamente pues el alma conecta con el cerebro, y entonces hay una intercomunicación cerebro-alma. Entonces, ¿cómo podemos definir al cerebro? ¿Verdad? Es como un órgano que lleva la información al alma. No se queda en el cerebro. Entonces, ¿verdad? El alma gobierna el cerebro, y el cerebro hace lo que el alma quiere. Y si, ¿verdad? Mi alma está diciendo que yo levante este cuaderno, lo está levantando y le está dando la información el alma a través de mi cerebro, y cerebro le da la información a la mano, y yo puedo levantar este cuaderno. Así trabaja. Aunque los científicos dicen que todas estas voluntades están en el cerebro. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el alma. No creen. Pero la Biblia habla
profundamente de esto. Ok, vamos a ver pues, vamos a ver cómo es esta verdad de que el cerebro no guarda la memoria. El cerebro no tiene memoria. No hay rasgos bíblicos de que el cerebro tenga memoria. Pero sí hay suficientes rasgos bíblicos de que el alma está llena de todas las memorias que tú has tenido y todas las vivencias y todo lo que tú has pasado y todo lo que tú has vivido. Vamos aquí a Apocalipsis 6:9. 6:9, ¿verdad? Dice aquí Apocalipsis 6:9, está hablando de cristianos. Esto va a ser ya cuando muchos cristianos están en la presencia del Señor, cuando venga, ¿verdad? Vengan la persecución a los cristianos. Claro que ya muchos cristianos están en la presencia del Señor. Si tu mamá o tu abuelito, tu hijo, ¿verdad?, o un pariente tuyo o un hermano era cristiano y murió, ya está en la presencia del Señor. Y justamente están ahí platicando con el Señor y se ve que estas personas tienen memoria, recuerdan y, ¿verdad?, ellos no tienen cerebro. Míralo. Dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Sí? O sea, y dice aquí el 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son? Los que están esperando a nosotros. Y dice estos están diciéndole a Dios: Señor, ya tráelos. Señor, trae a mi mamá, trae a mi papá, trae a mi hijo, trae a mi familia, ¿verdad? Y tus abuelitos, por ejemplo, mis abuelitos, por parte de mi mamá, de mi papá, eran cristianos. Supongo que por parte de mi mamá también, pero no estoy muy seguro. Pero sí estoy seguro porque mis abuelos paternos me predicaban. Entonces ellos están diciendo: ya tráetelos. Y nosotros nos queremos quedar. Bueno, tú. Yo ya quiero irme. Dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia. Y si me quedo, pues va a predicar. Y lo voy a hacer con amor. Entonces, ¿verdad? Y vemos aquí que estas personas, dice que habían sido decapitadas. Muchos de ellos han sido decapitados o muertos a balazos, a tiros, a machetazos, por predicar el evangelio. Muchas de estas personas han muerto por eso. Y fíjate, o sea, muchas personas dicen: bueno, es que cuando una persona muere, se le recorre la película. Y, ¿verdad? ¿No lo has oído esa historia? Cuando muere se le recorre la película y que tiene toda su vida otra vez como si fuera una película que se le reprograma en el cerebro. Esto es una mentira, porque si un decapitado, pues si le desconecta el cerebro, ¿y dónde va a poder recorrer la película? Voy a entenderlo si una persona está agonizando, ¿verdad?, y se le recorre la película, tiene tiempo para recorrer la película, pero un decapitado no. ¿Por qué? Pues se le desconectó el cerebro inmediatamente. ¿Qué tiempo de resetearse? Ninguno. O de pedir perdón, nada. Entonces estas personas inmediatamente mueren, ¿verdad? Mueren, pero el registro no queda en el cerebro, no queda en las neuronas. Todo tu registro de tu vida queda en el alma. Ok. Por ejemplo, en el Evangelio por ejemplo, Lucas escribió en el Evangelio y escribió la historia de un rico y de Lázaro. Y esa es una historia, no es una parábola. ¿Por qué? Porque la diferencia de las parábolas y la diferencia de las historias bíblicas, la parábola no da nombres, no da lugares y no da fechas. Y esta historia da todo: fechas, lugares y nombres de personas. Y entonces dice aquí que este rico conocía a un pobre, y los dos murieron y fueron al centro de la tierra, y uno estaba en el seno de Abraham y otro estaba en el infierno. Y había una muralla
Y entonces el rico, ¿verdad?, que había sido inconverso, había sido un pagano, había sido fornicario, ¿verdad?, borracho, parrandero y jugador, sin arrepentirse, y vio de lejos a Lázaro. Y lo vio de lejos y le dijo: Lázaro, ¿se acordó? Tienen memoria. Lázaro, tráeme una gotita de tu mano. Y Abraham le contesta: no puede ir. Acuérdate que tú tuviste bienes, tuviste oportunidad para arrepentirte y no lo hiciste. O sea, le apeló, Abraham apeló a la memoria del rico. Quiere decir que los muertos tienen memoria. Si tú vas al cielo, vas a tener memoria. Y si tú vas al infierno, vas a tener memoria de todo lo que viviste. De todo lo que tú hayas hecho, vas a tener memoria. No se te borra. No va a haber de que se te olviden las cosas, no. ¿Y sabes qué? Más estando muerto. Porque estando muerto, ya ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu, tu memoria va a funcionar al 100%. Quizá vas a tener memoria de cuando naciste, de cuando eras bebé, cuando eras chiquito. Vas a tener un 100% del conocimiento de toda tu vida. En una forma, por ejemplo, ahorita puedes olvidar lo que pasó hace un mes, un año, pero cuando mueras vas a tener el recuerdo 100% de todo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que tengamos recuerdo de todo? Porque los que han de ir al infierno van a ser juzgados por sus obras. Y Dios les va a decir: ¿te acuerdas cuando te robaste este dinero? Y la persona, si no se acuerda, va a decir: no me acuerdo. Pero va a tener que acordarse para ser juzgado. Va a tener que acordarse de sus fechorías. Como tú también y yo, nosotros los cristianos, nosotros vamos a ser no juzgados por las cosas malas, sino nosotros ya fuimos juzgados por Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora nosotros los cristianos vamos a ser recompensados por las obras. Es decir, ahora un cristiano Dios se vuelve con un cristiano. Nosotros nos vamos a ir al juicio de trono blanco. Nosotros vamos al tribunal de Cristo a recibir las recompensas. Y ahí Dios nos va a decir: a ver, hijo, mira, pudiste haber servido mejor, pudiste haber hecho mejor lo que te encomendé, ¿verdad? Y te voy a dar tanta recompensa. Pudiste, serviste, fuiste buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios va a empezar a darnos recompensa a los cristianos. Por eso necesitas una excelente memoria. Ok, en 1 Samuel 28:1, aquí hay otro caso de uno muerto también. Aquí hay el antecedente de una persona que murió, un cristiano, muere un cristiano, y este hombre, ¿verdad?, ya estaba en el seno de Abraham. Acuérdense que el seno de Abraham ya no existe. Jesús se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, se los llevó a la presencia de Dios. Ya Él ofreció el sacrificio perfecto y llegó a la presencia de Dios, y todos los que estaban en el seno de Abraham ya están a la presencia de Dios. El seno de Abraham está vacío. Por eso muchas personas dicen: bueno, entonces, ¿dónde van los muertos? ¿Al cielo o al seno de Abraham? El seno de Abraham era hasta Jesús. Jesús abrió las puertas al cielo para que todos los que estaban en el seno de Abraham llegaran a la presencia de Dios. Y entonces este hombre, Samuel, ya había muerto. Y había un hombre que lo odiaba, ¿verdad?, que nunca quiso obedecer a Samuel, era el profeta, y ¿verdad?, y se llama Saúl. El rey Saúl nunca fue, ya bien loco, bien trastornado de su mente, fue a buscar una bruja y quiso, ¿verdad?, consultar a Samuel, que ya había muerto, y esta bruja era una medium, ¿verdad?, y fue y le preguntó: quiero que venga Saúl, ¿verdad? Y ella pues era una charlatana que sabía que no eran las almas las que ella sabía perfectamente que estas almas no podían ser invocadas, las almas humanas. Y entonces en ese momento ella dice aquí en el versículo 1 Samuel 28, 14, y él le dijo: ¿cuál es su forma? Dice ella: veo subir algo de adentro, ¿verdad? Y le dice él: ¿cuál es su forma? Dice el rey Saúl: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era
Samuel, y humillándose al rostro a tierra, hizo gran reverencia. O sea, esta mujer, esta bruja, sabía que no era un demonio, sino ella vio que de adentro de la tierra, del seno de Abraham, Dios permitió que saliera el espíritu y el alma de Samuel. Es la primera vez en la Biblia y la única vez en la Biblia que Dios permite esto, que una persona saliese del seno de Abraham y llegara a la presencia por una invocación de una bruja. Pero cuando lo ve la bruja, dijo: veo dioses, esto es algo inaudito, no puede ser. ¿Cómo es que sale una persona un alma? Ella estaba acostumbrada a tratar con demonios, y cuando vio un alma humana se espantó. Es la única vez, no hay otra vez. Si hay una persona que quiera, ¿verdad?, si ya se murió tu abuelita y que tú digas: pues es que mi abuelita me visitó, no es cierto. Si alguien te visita en la noche, ¿verdad?, y tú por medio de un sueño, es probable que sea un demonio. Y que vengas y una voz: no, pues que mi abuelita me dijo y que mi papá me dijo, ¿verdad? Es muy probable que sea demonios con los que tú estés platicando. No está permitido a Dios, no está permitido a las almas que salgan de las almas humanas. Bueno, ahorita ya las almas humanas están en la presencia de Dios, no pueden bajar, no pueden venir. Y las almas que no son cristianas están en el infierno, nadie puede salir, se queda en el infierno. Por eso yo estoy en total desacuerdo. No hay base bíblica para esos libros que se venden y se venden y se venden, ¿verdad? El hermano que fue al infierno y vio a todos los que estaban en el infierno. Si una persona va al infierno, ¿sabes qué pasa? Ahí se queda. Es antibíblico 100%. ¿Y sabías tú que son los libros que más se venden? Disque cristianos. Yo no sé de dónde sacan tanta barbaridad. Y ahí están leyéndolo, y verdad, y ahora que el viejito, y ahora que vieron a Michael Jackson, y que vieron ahí a pastores, y tanta tontería que no tiene que ver nada con la Biblia. O sea, una persona que muere, inmediatamente ¿verdad?, va al infierno, al centro de la tierra, allá donde está toda la lava de los volcanes, o a la presencia del Señor. Tal y como dice la Biblia, el infierno es un lago de fuego, es fuego ardiendo. Y curiosamente nosotros sabemos que los volcanes adentro del centro de la tierra está hirviendo. ¿Tú te has preguntado por qué después de 50 millones de años o 50,000 millones de años que dicen que tiene la tierra, por qué no se ha apagado, por qué no se ha secado y no se ha apagado el fuego adentro de la tierra? ¿Por qué? Porque Dios lo mantiene. Si se secara, pues se acaba el infierno, y entonces la Biblia es una mentirosa. Pero no va a secarse hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Todo esto está en la Biblia. Todo esto. ¿Por qué no lo entienden? Pues por la ignorancia, por la arrogancia, por contradecir. Y entonces, ¿verdad? Le dice aquí, vamos al versículo 15, y Samuel le dijo: Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, o sea, número uno, lo conoció. O sea, ¿cómo conoce? El profeta Samuel conoce a Saúl y le dice: ¿por qué me has inquietado? Pues los filisteos pelean contra mí, le contesta, y Dios se ha apartado de mí y no me responde, mas ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares qué tengo que hacer. O sea, estaba un diálogo entre dos almas, entre una persona viva y una persona que ya había dejado el cuerpo. Claro que la muerte no existe en los cristianos, ni ninguna persona. No existe, aunque seas cristiano y aunque no seas cristiano, no vas a morir. Muere el cuerpo, pero el alma no puede morir. Es inmortal. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Versículo 17. Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Versículo 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira como Amalec, por eso Jehová te ha hecho
esto hoy. O sea, el profeta Samuel le dice exactamente lo que había sucedido, lo que él sabía y lo que él tenía memoria. O sea, Samuel no se le apareció, oye, tú eres Samuel, Samuel se le apareció al rey Saúl y le dijo, oye, ¿qué tú eres el rey Saúl? Oye, pues no te conozco. No, lo conoce perfectamente y le siguió hablando con autoridad. Entonces, todo esto, ¿verdad?, enseña que esas personas siguen teniendo memoria. Ahora, aquí vamos a contestar una pregunta. ¿Qué impide el buen funcionamiento del cerebro? Vamos a Génesis 2. ¿Qué impide? Hay muchos factores que impiden el buen funcionamiento del cerebro. Estamos hablando del cerebro. En Génesis 2. Número 1, el pecado. Dice aquí en Génesis 2:20, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, en este versículo Dios le dice a Adán, tienes que ponerle nombre a todos los animales. Y esto se le llama en la ciencia, la ciencia de los científicos le llaman taxonomía, ¿no? Taxomania. Ay, se me lenguó la traba. Y esto, ¿verdad? Esto simboliza, es algo que los científicos saben y que los animales tienen nombres científicos. El perro tiene un nombre científico, el caballo un nombre científico, ¿verdad?, el animal que tú me digas, el gato, todos los animales tienen nombres científicos. Y los científicos no saben quién los puso. Dicen que fue otro científico. Y tú le preguntas a un científico, ¿quién le puso los nombres a los animales? Y te dicen, otro científico. Y tú vas con el otro y le preguntas, ¿quién le puso? Y, ¿verdad?, y te traen como pelota y nadie te lo dice. Pero la Biblia enseña que hace 6,000 años un hombre le puso el nombre a todos los animales. A todos los animales. Y espérame, sin computadora, sin fotografía, sin celular, sin lápiz, sin pluma, Adán pudo ponerle nombre a todos los animales. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo registró a todos los animales en el reino, división, en el orden, en la familia, el género y la especie? ¿Cómo lo hizo? Es algo sobrenatural. Tú vas, ¿verdad?, vas a un zoológico y vas en el zoológico y te tienen que poner ahí en el zoológico lo que, ¿verdad?, el nombre científico, ese se lo puso Adán, y luego cómo se llama aquí en México, ¿verdad?, y cómo, qué es lo que come y los cuidados que se le tiene. Y tú estás viendo ahí, ¿y cómo dijo que se llama ese animal? Oye, a mí me impactó tal animal, y vas recordándote, ok, ¿cómo lo hizo Adán? Adán tenía el 100% de comunión, de comunicación, de contacto con el Espíritu Santo, con Dios mismo, y su alma y su cerebro estaba funcionando al 100%, todas sus neuronas. Conectaba perfectamente, bajo el diseño de Dios, las neuronas del cerebro con su alma, y el alma con el espíritu, y el espíritu humano, y el espíritu humano conectaba con el Espíritu de Dios en una forma impresionante. Cuando Adán y Eva pecan, se desconecta. Entra el pecado en Adán, entra el pecado en Eva, entra el pecado en el alma de Adán, entra el pecado en el cerebro de Adán. ¿Y qué crees que pasa? Ya no volvió a ser el hombre brillante que era. Ya se despegó, empezó la decadencia humana. Y esto es interesantísimo, porque nosotros vemos que el pecado daña el cerebro como fue dañado el cerebro de Adán. Aquí hay 3 cosas que los científicos no entienden y no van a entender nunca. Nunca van a entender que Dios puso, bueno, los ateos, ¿verdad?, porque hay científicos que respeto mucho y son cristianos, y digo, a todos los respetamos y los amamos, que Dios puso el primer ser sobre el planeta Tierra y se llamó Adán.
y no venimos de la evolución. Que Dios inventó los idiomas. En la Torre de Babel, versículo 10, capítulo 10, Dios inventa todos los idiomas, como también Dios inventó a través de Adán los nombres de todos los animales. Adán pues jamás volvió a tener esa mente de privilegio. Y entonces entendemos que el pecado daña el cerebro y contamina el alma. Por ejemplo, si tú has pecado y tú no te has arrepentido, no sabes el impacto que está teniendo tu alma y tu cerebro por medio del pecado. Por ejemplo, un rasgo es ser olvidadizo. Cuando una persona es olvidadiza, cuando una persona, ¿verdad?, y deja las llaves por allá, ¿y dónde dejé las llaves? ¿Dónde? Y tiene problemas así tan obvios, no sabes si comiste o no comiste. Cosas tan naturales, y empieza a perder, ¿verdad?, la noción del tiempo, de la hora, del día. Es muy probable que esa persona tenga pecados sin confesar. Número 2, por malos hábitos alimenticios el cerebro también es dañado. Por ejemplo, si tú comes chatarra y comes chatarra, y en vez de ir a comer, ¿verdad?, comida humana, comes chatarra, porque, ¿verdad?, si le digo yo, comida no es comida de churrumais y de papitas y de eso no es comida humana. Eso te quita el hambre, ¿cierto? Pero no es comida que te alimente, ni que te nutra. ¿Qué va a pasar con tu estómago? Se te va a dañar. Y después de eso te tomas una cocota, ¿verdad? El otro día me decía un hermano, dice, no, pastor, comí pato al orange. Y digo, órale, qué buena comida. ¿Dónde fuiste? ¿A un restaurante italiano o qué? Dice, no, pues me comí un gansito con un orange. Sí, y entonces le digo, pues qué clase de comida es esa, ¿no? ¿Verdad? El orange crush, ¿no? El refresco de naranja. Ok, entonces, ¿verdad? O el hígado se te daña por el alcohol. Gracias a Dios yo no tengo dañado mi hígado y tomaba en exceso, ¿verdad? Y gracias a Dios no me metí drogas. Si me hubiese metido drogas, no sabes cuántas neuronas te estás matando con el alcohol y con la droga. La droga seca el cerebro. Hay personas que ya no vuelven a ser las mismas, se convierten a Cristo, pero ya no pueden. Ya Dios a veces a esas personas no les regenera el cerebro. Y entonces, ¿qué pasa si esas personas no tienen regenerado el cerebro 100%? Sí, el alma, sí en el espíritu, el área espiritual sí, pero no en el cerebro. A ver, entendámonos. Entonces, el cerebro físico queda afectado por la droga, por el alcohol, por mal usos que tú hiciste. Quedó afectado tu cerebro. Entonces, si tu cerebro está en deficiencia, no puede conectar al 100% con el alma. No puede. Está incapacitado, está inválido. ¿Por qué? Por lo que te metiste, o por lo que te estás metiendo, o por lo que estás viendo. Tuve la fortuna de conocer un caso de una clínica en Estados Unidos, de primera mano del doctor, y el doctor médico allá en esa clínica me dijo que una vez un niño lo llevaron a la clínica, y ese niño, ¿verdad?, como de 8 o 10 años, lo llevaron y presentaba un cuadro muy raro. Entonces le hicieron análisis y le checaron allá en Estados Unidos, ¿no? Aquí en México eso no lo he sabido, ¿verdad? Que se le haga un análisis a ver cómo está, ¿verdad?, contaminado de plomo. Y entonces le hicieron a ese niño, ¿verdad?, y le vieron que tenía contaminación de plomo en exceso. Entonces sale el reporte en la clínica y se tiene que hacer un desplegado de policías y de médicos y de paramédicos, y fueron todos a la casa como si fuera una emergencia, y llegaron pues así con sus trajes blancos, ¿verdad? Y pues qué era lo que estaba pasando, porque el niño estaba presentando cuadros de contaminación de plomo en exceso. Y entonces llegaron a la conclusión que la mamá, fíjate bien, mamás,
que la mamá le gustaba hacer los frijoles en una olla de barro. Es peligrosísimo comer nuestros alimentos en ollas de barro, y tan sabroso que saben. Es peligrosísimo, y aquí nadie nos lo dice. En Estados Unidos es algo tóxico. Y yo le pregunté al médico, digo, oye, aquí todos, dice, pues desgraciadamente, todo, el café, el atole, todo, los taquitos, el caldo, ¿verdad? En platos de barro. Y allá está prohibido. En muchos países de primer mundo está prohibido. ¿Y sabes cuál es el problema del exceso de plomo? ¿Sabes cuál es el problema del exceso de plomo? Que el cerebro se atrofia. Y esas personas, me dijo el médico, y esas personas que tienen alta contaminación de plomo, nunca van a poder tener un puesto donde requiera de pensamiento. ¿Por qué? Porque se atrofió el cerebro. Y eso es obra de Satanás. Es obra de Satanás. Ahora que tú ya conoces eso, pues saca todos los vasos de barro que tengas. Saca de tus hijos, ¿verdad? Y saca todas esas cosas, ¿verdad? Y las amalgamas, que también son peligrosísimas, ¿no? Y que las seguimos teniendo. Las amalgamas, también el mercurio, que es altamente tóxico. Nunca le dejes a un niño que juegue con un termómetro de mercurio, porque es tóxico de tóxicos. También afecta el cerebro y el funcionamiento de su cerebro. Por eso los niños tienen así como ciertos grados de retraso. Bueno, niños y ya adultos. Y tú le haces una encuesta, oye, ¿cómo comías? ¿Qué comías? No, pues yo de chiquito nada más comía 2 veces al día. Y estamos diseñados para comer 3 veces. A tu hora. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y es de sabios, según los médicos dicen, que comas una colación entre comidas. Y tienes diabetes y comes 2 veces al día, ¿qué estás haciendo? Estás atentando contra el templo del Espíritu Santo. Es pecado. Arrepiéntete. Es pecado. Tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo. Ok. También las azúcares. Decíamos del refresco, ¿verdad? Te metes azúcar. ¿Sabes qué hace daño tanto para el cerebro? Las azúcar, la harina y la grasa. ¿Qué le pasa a la grasa? Cuando comes muchas te da taquitos y eres taquero y te gustan las carnitas y vas. No, pero mi colesterol está bien. Pero mi colesterol está bien. Pues a lo mejor tu colesterol está bien, pero tú no estás comiendo a lo que tú fuiste diseñado. Y también, ¿verdad? Todo te es permitido, dijo el apóstol Pablo, mas no todo te conviene. Hablando de las comidas, el colesterol, los infartos, las embolias, ¿de dónde vienen? De malos hábitos alimenticios, y el cerebro se trastorna, y por eso viene un infarto, o viene el infarto al cerebro, o un infarto al miocardio, al corazón, o vienen las embolias. También hay embolias en el cerebro. Número 3, no ejercitar tu cerebro. Una persona que no ejercita su cerebro, ¿sabes qué es lo que hace Satanás? Satanás quiere que tú no pienses. Porque una persona que piensa, ¿sabes qué? Se convierte. Una persona que diga, ¿por qué la maldad? A una persona que diga, ¿por qué la maldad? ¿Por qué este niño nació así? Y que es sincero. Y que no está culpando a Dios. Oye, ¿por qué la maldad? Y cuando llega a un nivel de decir, bueno, ¿y esta persona que va a morir, que ya murió, a dónde va? Y esa persona empieza a buscar la verdad, y Dios lo va a encontrar. Y se va a encontrar con Dios y se va a convertir. De otra manera, una persona que no piensa, que no pasa nada, si tú estás metido 2-3 horas viendo tus novelas, ¿verdad? Y ahora ya no son las novelas, ahora son las redes sociales, y estás metido en el Facebook, ¿verdad? Y estás metido y navegas y vas para allá y vas para allá y vas para allá. Yo le decía a una persona, oye, ¿no te cansas del Facebook? Dice, no veo nada malo. Lo malo es cuánto tiempo dedicas. ¿Y sabes qué está pasando con tu cerebro? Adormecido. No piensa. Está seco. No tiene versículos bíblicos. ¿Cuántos versículos bíblicos memorizaste esa semana?
está seco. Porque la vida, la Biblia, ¿cuánto le metes de lectura? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? O los jueguitos famosos electrónicos, que no está mal que juegues un juego electrónico, ¿verdad? Y pues 10 minutos, 15 minutos y ya. Pero no le des el celular a chamaco, cállese, y le das el celular y la tablet para que el hijo se entretenga. ¿Sabes qué estás haciendo? Un hijo que no piensa, un hijo retrasado mental. Claro que tu hijo nació inteligente, gracias a Dios, pero ¿eso qué está pasando? Pues tú lo estás haciendo mediocre. Agarre un libro, que piense el chamaco, que interactúen. Tú los ves en un restaurante y ves, no sé, me dan ganas de, no sé, ahorcarlos, ¿no? Así como, y lo ves, y todos con el celular en la mano. Todos con el celular en la mano. Yo cuando vamos con hermanos, guardan sus celulares y vamos a platicar. Es claro que suena una llamada importante, algo, ¿verdad? Bueno, no se puede, ¿verdad?, ser extremista, pero eso de que todos estén, ¿verdad? Y luego yo me he encontrado cristianos, están allá en otra mesa y están con su familia. ¿Qué comida es esa? ¿Qué comida? ¿Qué reunión tuviste? ¿Qué plática de familia? ¿Cuántos versículos comentaste? ¿Comentaste la predicación con tu familia? ¿Comentaste oye, fíjate que aprendí esto, fíjate que el pastor habló de esto y mira, se me hizo interesante esto? ¿Compartes o vacío? Vamos a ver el fútbol y vamos a, ¿verdad? Que no de malo, ¿verdad? Pero después del fútbol le vas a las noticias, después de las noticias a ver lo que dijo fulano y lo que dijo sultano, y te duermes a las 10, 12 de la noche y ya según tú estás bien informado. Y ves el noticiero, el de Televisa, el de TV Azteca, y luego te vas al de verdad, de Cablevisión y del que tú quieras, y no quedas a gusto si no pasaste 2-3 horas viendo las noticias. ¿Qué es eso? Seco. Estás controlado por este mundo. Por eso no puedes pensar más allá. Por eso, ¿verdad?, eres cautivo. Muchas de esas personas son cautivos por el mundo, por Satanás mismo. ¿Cómo conecta el cerebro al alma? ¿Cómo conecta el cerebro al alma? Vamos a entender esto. Aquí vamos a empezar a entender cómo conecta el cerebro al alma. Entonces, tenemos que recordar que el alma guarda las emociones, el intelecto, la voluntad y la memoria, entre otras cosas. Pero también el alma, escúchame bien, esto se pone bueno, el alma guarda las heridas, las desilusiones, el dolor, el rencor y el pecado. Todo eso lo guarda tu alma. Y por eso no puedes perdonar a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, que se murió, a tu abuelito. No lo puedes perdonar porque tienes una herida, no en el cerebro, en el alma. Y no me recuerdes, ese tema no lo quiero hablar. Es asunto muerto. ¿Sabes qué pasa? Cuando oyes hablar a una persona así, tiene una herida que no quiere sanar. No me toques ese punto porque me enojo. Mejor vamos a cambiar la conversación. Son heridas que esas personas no han querido entregarle a Dios. ¿Por qué? Porque está ahí el pecado, ¿verdad? Y mejor conviene no hablarlo, y mejor conviene no decirlo, ¿verdad? Y aquí está esta persona que abusó de mí y le tengo un odio, lo rencor, ojalá y se muera, y tú estás pecando igual que esa persona pecó contra ti. Entonces, el alma es capaz de guardar todo eso y no tu cerebro. Segundo punto, tenemos que entender que el alma es invisible, no se ve, es indestructible y es eterna. Y el alma habita en un área espiritual donde a nosotros no se nos permite accesar. Pero está dentro de nosotros. ¿Cómo? Es invisible y está dentro de nosotros. Efectivamente. No la podemos ver, está dentro de ti, está dentro de mí. O sea, cuando yo platico contigo y tú platicas conmigo y platicas tú con una persona,
tú estás viendo a través de los ojos, a través de sus pensamientos, de cómo es él, cómo piensa. Tú no estás viendo un rostro con cara y con cabeza y con cabellos. Déjenme explicarlo. Tú no, al menos los cristianos no. Tú tienes que ver que tú estás tratando con un alma eterna. Cuando tú hables con tu papá, tú debes de ver, ¿verdad? Aunque sea inconverso, tú tienes que entender que esa persona es eterna. Y como eterna, la tienes que tratar. O sea, no es un borracho que quedó tirado ahí, ¿verdad? Y patealo, no le hagas caso. No, es un alma creada por Dios. Tiene vida. Pero nosotros ahorita estamos atrapados dentro de un cuerpo. Tú, yo, todos vivimos atrapados de un cuerpo. Y dice en Romanos 9 que la creación misma gime, espera la redención. Queremos salir de este cuerpo de enfermedad. Hay algo en nosotros. ¿No te ha pasado que estás soñando y que vuelas? O de repente que te caes por un abismo. ¿Sabes qué es eso? Son síntomas de que nuestra alma quiere liberarse. Quiere escapar de este mundo, del dolor, de la atracción al pecado, de las angustias, de las tristezas. Queremos escapar de esto. Pero la única forma hay dos formas, una forma equivocada y una forma de Dios, de que tú puedes llegar a la presencia de Dios. Una es, ¿verdad?, tomarte 2, 3 pastillas tranquilizantes y te duermes un día. Otra es hablar. Este sinvergüenza me dijo, te le soltaste, le dijiste barbaridades y media. ¿Por qué? Porque hay dolor en tu corazón. ¿Y cómo los dejaste aquellos? Así con los ojos abiertos. ¿Qué dijo? Eso de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que tú tenga tu alma y corazón en la Biblia y mente es lo mismo. Alma. Es lo mismo. Alma, corazón, mente. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando una persona es cristiana, piensa diferente. Que esa persona que está hablando, con la que tú estás tratando, con la que vas a bendecir, esa persona no es alguien que va a quedar en el panteón, en el camposanto, y va a morir para siempre. Puede que un día se convierta y puede que esa persona un día vaya al infierno. Está en ti. ¿Cómo cambies tu forma de pensar ahora que tratas a las personas? Está en ti. Dice Lucas en el libro de Hechos que Dios ha prefijado los límites del espacio y los tiempos de nuestra habitación. O sea, quiere decir que Dios nos encajonó en un cuerpo. Tú vives atrapado en un cuerpo que está envejeciendo. Y esa alma es traviesa, es rebelde. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. El alma es algo que es difícil de gobernar. Imposible si no tienes al Espíritu Santo. Imposible. Si tú no quieres arrepentirte y no tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Borracho eres y borracho te vas a quedar. Amargado eres y amargado te vas a quedar. No va a haber cambios en tu vida. No vas a poder jamás. Yo, por ejemplo, antes de convertirme, yo le decía a mi esposa, digo, ya, este fin de semana no voy a tomar. ¿Y saben qué hacía? Tomaba. Y me decía, júramelo. Sí, te lo juro. Pero no debemos jurar, decía yo. Y pues no quería hacer un compromiso. Y tomaba. Ella me quería llevar a la iglesia cristiana. Me quería llevar. Y un día me llevó, por cierto. Me lleva y me dice, no me importa que vengas crudo, yo te voy a llevar. Y dice, pero te voy a llevar, qué vergüenza me das. Me acuerdo que te acuerdas que me dijiste así. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Te echas mucho perfume y no hables. Cuando alguien te saluda, tú y así llegué a la iglesia, pero iba tan enchamucado, tan endiablado, que cuando acabó la prédica, me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, acabó la prédica, por cierto, predicó el pastor Armando Lucy, me quedé y
Y yo dije, y se empezaron a levantar todos, y mis piernas estaban adormecidas 100%. No podía levantarme. Fue una manifestación demoníaca. Entonces yo me empecé a espantar. Y dije, no, tranquilo, piensa. Pero yo, nada de versículos bíblicos, no, nada, ¿no? Y yo decía, piensa en lo bueno, piensa, ¿verdad? Pues Dios ha de ser bueno. Pensaba así. Y entonces le dije a Yoli, digo, ¿sabes qué? No puedo levantarme, no puedo mover las piernas. Dice, ¿cómo? Dice, pues no puedo, mira, de aquí para la cintura para arriba todo, pero las piernas no me responden. Acababa de hacer la prédica y hicieron el plan de salvación y yo no pude levantarme, no pude hacer nada. Entonces cuando acaba, ya de repente empecé a mover un pie y luego otro. Dije, vámonos, vámonos de aquí. Entonces yo entiendo ahora que Satanás quería espantarme. Yo le servía a Satanás. Era de Satanás. Los deseos de vuestro padre el diablo hacía. Y ahora con Cristo cambió mi vida. Ahora yo entiendo esas manifestaciones. Ahora yo entiendo que por eso te da sueño. Ahora yo entiendo por qué no querías venir a la alabanza. Ahora tú debes de entender por qué no te gusta hablar de la Biblia. Ahora tú debes de entender por qué están pasando ciertas cosas en tu casa. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Jesús dijo claramente, yo no he venido a traer unidad, yo he venido a traer división, el padre contra el hijo, la madre contra la madre, contra los hijos, ¿verdad? Porque Cristo no es unidad en el mundo, entendamos. Dios no trajo unidad al mundo, Dios trajo unidad a su pueblo, a los cristianos, a los que vamos a ir con Él. Y si tu papá no quiere recibir a Cristo, pues sigue orando. Y si se queda uno de tus familiares, pues se va a quedar. ¿Qué vas a hacer? Tú no vas a convertir a nadie. Tú apenas si puedes con tu vida. ¿No es verdad? ¿Ok? Apenas si te estás salvando. No que se pierda la salvación. No que se pierda la salvación, porque la Biblia dice claramente, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. No es que la salvación se pierda, sino que tú te estés salvando del pecado. ¿No es verdad? Y la atracción del pecado. Y la atracción, ¿y cómo está la atracción? Durísima, ¿verdad? Y ahora en estas fechas, más fuerte. No me digas la pornografía. Hay chavos que no han sido libres de pornografía. Y ya siendo cristianos y caminan 2-3 años con Cristo y no pueden ser libres por la atracción. Oye, qué diabólico. En un celularcito chiquito, así de esos corrientes del Oxxo, pueden ver pornografía. A la mano. A la mano. Y hay expertos, pastores en la materia de la pornografía y dicen que la pornografía, escúchenme varones, que la pornografía es equivalente a la heroína. La heroína que es la que se inyectan, que en el primer momento que se inyectan la heroína causa adicción, así es la pornografía. Es altamente dañina. ¿Y sabes qué va a pasar con tu cerebro? Te vas a distorsionar. Se te están cambiando las neuronas. Dios quiera y no se te cambie el sexo. No, lo digo en serio. Lo digo en serio. Porque muchas personas que son homosexuales famosos han confesado que ellos empezaron en la pornografía. ¿Qué es lo que hace la pornografía? Te desfigura, te hace ver a las mujeres como artículo sexual. Te hace ver, ¿verdad? Todas las cosas, ¿verdad? Cuando no tienes perdón, hay algo, las neuronas no están funcionando bien, no pueden conectar con el alma, también el alma está contaminada. ¿Por qué? Por el pecado. Ok, ¿cómo se conecta con el alma? Bueno, si yo quiero conectar con el alma, es muy fácil, ¿no? Si yo quiero conectar con el alma de una persona, si yo quiero conectar con mi hermano, y pues no voy a hacer una invocación. No, simplemente me acerco, ¿verdad? Y le digo, Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Dios te bendiga, y le doy un abrazo. ¿Cómo conecté yo con esa alma? Así, de frente. Hay otra forma que también Dios permite y nos da oportunidad de conectar en oración.
yo estoy orando por una alma y verdad, por una persona. Estamos orando con almas. Tú tratas con almas. Entiéndeme, hermano. Esas personas que están subordinados tuyos son almas. Y deben de ser tratadas como almas, no como artículos y no como herramienta. Debe de cambiar nuestra mentalidad de un cristiano. Debe de haber un buen trato hacia tus inferiores, hacia tus superiores. Debe de haber eso de que entiendas que no son personas que se van a morir, aunque sea borracho, parrandero, jugador. Es un alma creada por Dios. Y Dios lo puso cerca de ti para que tú lo bendigas, para que estés orando por ellos. ¿Cómo? Hay una forma prohibida de conectar con las almas, a través del medium, a través de la telepatía, ¿verdad? Y luego muchos hermanos he oído, ay, te llamé en telepatía y por eso viniste. ¿Sabes qué es eso? Eso es una invocación. Quita esas palabras de tu boca. O por ejemplo ese ñañaras. ¿Sabes qué es ñañaras? Es otro demonio, porque dicen, sentí ñañaras. ¿Y sabes qué es eso? A mí un día me corrigieron porque yo decía así. Y una hermana dice, hermano, eso está en el área de las brujerías. Gracias, hermanita. Entonces, ¿qué estamos siendo? Enseñados. Todos, tú y yo, estamos siendo enseñados de este mundo. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo funcionaba. Ahora ya tienes a Cristo. ¿Qué estás haciendo? Viendo. Abres tus ojos espirituales y ves lo que antes no podías ver. Y oyes lo que antes no podías oír. ¿Qué está pasando? Cambió tu forma de percibir el mundo. Tú dices, pues yo para qué quiero hacer tantísimo dinero, y yo para qué quiero ser, ¿verdad? Y trabajar allá, y ya, con tener paz, dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estés contento con ello. No te afanes al dinero, porque el dinero es perdición aún de los grandes. Dios es tu proveedor. No es tu hijo, no es tu hija, no es tu patrón, no es el gobierno, no es el dólar, no es el peso, es Dios quien te provee. ¿De qué? ¿De quién hemos de temer? ¿De quién? ¿A dónde vamos a confiar? ¿Con quién vamos a confiar? ¿De quién vas a depender? ¿Y si se muere tu proveedor? ¿Y tu tío, tu papá o la herencia te corta en el banco o se declara en quiebra? ¿Qué vas a hacer? Maldito el hombre que confía en el hombre. Estás bajo maldición, pensando que tú obtienes de las personas. Y por eso estás amargado. Porque siempre que pides tú de una persona, tú quieres más. Y te da más y quieres más. Y te da más y más y más. Y no tienes llenadero, eres un barril sin fondo. Cuando vienes a los pies del Señor y te arrepientes, Dios te puede dar más que lo que esa persona te daba. Ni te imaginas, te la estás perdiendo. No hemos contestado. ¿Cómo conecta el cerebro con el alma? Esto es impresionante. Yo estaba estudiando esto y verdad, los científicos dicen que el cerebro humano, fíjate bien de este dato que te voy a dar, tiene 100 mil millones de neuronas. 100 mil millones de neuronas. Pero curiosamente, los científicos, dicen que hay 8 neuronas. Yo no sé cómo le hicieron para encontrarlas, pero las encontraron 8. 8 de las 100 mil millones encontraron 8. Yo no digo yo no creo que haya 8, ha de haber miles, ¿verdad? 8 neuronas que les llaman las neurotransmisoras. Fíjate bien, si te gusta la investigación. Y estas neuronas neurotransmisoras, aseguran los científicos que todo el cerebro está interconectado. Células, neuronas tras neuronas, o sea, es un laberinto. El cerebro humano es insondiable, no se puede conocer, no se ha podido saber para qué sirven ciertas partes del cerebro. Es un lugar totalmente desconocido, aunque hablen con mucha elocuencia y te digan que esto sirve para esto y que aquí están los pensamientos. Es pura mentira, ahí no están los pensamientos. Los pensamientos están, según Dios, según la Biblia, en el alma. Ya lo vimos. Y te mueres, te llevas todos los pensamientos. No es como tu computadora.
Oye, se me echó a perder mi computadora, se le cayó un rayo y perdí toda la información. La computadora, no el alma. El alma no va a perder la información jamás. Entendamos eso. Entonces, esos neurotransmisores, ¿verdad? Dicen los científicos que, ¿verdad?, que cuando esos 8, en especial esos 8 neuronas que transmiten, así ¿verdad?, se entiende el título, neurotransmisores, aseguran ellos, ¿verdad? Y a esos neurotransmisores están en el aire. Son puntas que no continúan. Y entonces esas puntas de neurotransmisores, que son 8, están al aire. Y dicen ellos que conectan con las otras neuronas por medio de energía, y que, ¿verdad?, que el sistema y que el cerebro, claro que sí, se ha demostrado que el cerebro trabaja a base de impulsos eléctricos. Y esto cuadra perfectamente con la Biblia. Miren, vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 2:12. Y aseguran, quiero terminar ese comentario, aseguran los científicos que cuando se usan esos neurotransmisores, la persona, esa es la clave, la persona es capaz de cambiar su comportamiento. Y yo dije, el alma, lo único que hace capaz de cambiar el comportamiento es el alma. Por ejemplo, tú ves a una computadora, vas con una computadora y tú le tecleas una información. ¿Qué hace la computadora? Te contesta la información que tú le pediste. Pero no te lee la mente, no te lee el cerebro. Y tú no puedes decir, ay, esto no es lo que estoy buscando. Y no te dice la computadora, espérame tantito, ahorita vas a ver, te voy a dar lo que ya sé lo que estás buscando. Eso no sucede. Porque la computadora no piensa. Aunque tienen ciertas cosas increíbles, ¿verdad?, que puedes ordenarles por voz a las computadoras y te contestan, ¿verdad?, y casi que estás hablando, pero son máquinas. No piensan, no tienen sentimientos. Nunca va a tener sentimientos. Como eso es lo que quieren hacer, ¿verdad?, robots con sentimientos. Ok, y esos neurotransmisores que dicen los científicos, dice, al momento en que ese neurotransmisor trabaja por impulsos eléctricos, la persona cambia de ánimo. ¿Y sabes qué es eso? El alma. O sea, ese neurotransmisor conectó con el alma. Es la única explicación. Es la única. Colosenses 2:12. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los sentimientos están ¿en dónde? En el alma. Por eso entendemos que, ¿verdad?, que hay una conexión del cerebro con el alma. Colosenses 2:12. ¿Ya lo tienen? Colosenses 2:12. Dice, sepultados en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que levantó a los muertos. ¿Qué tiene que ver esto? Esa palabra poder es la palabra en el griego energía, energía, de donde viene la palabra energía, y significa energía eléctrica. Apúntalo. Energía eléctrica. O sea, ¿cómo es posible que tú, cuando recibes a Cristo, Dios te energetiza y te conviertes a Cristo? ¿Cómo lo hace Dios? Por medio de un poder invisible que nosotros no vemos, que es eléctrico, una corriente eléctrica. Regresamos nuestra vista aquí a Colosenses 1:29. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, cuando actúa poderosamente en mí. Esta palabra potencia es la mismísima palabra energía. También es corriente eléctrica. Y dice que esta actúa poderosamente en mí. ¿Cómo es eso? Cuando tú tienes una aflicción, un dolor, y tú le dices, Señor, necesito que me levantes, no puedo más, estoy sufriendo, estoy padeciendo, Dios
te energetiza y te levantas con ánimo. Se te quita el sueño, se te quita el desvelo, se te quita el dolor, se te quita la angustia. Dios te energetiza. Una persona que no ora, ¿cómo va a estar? Pues con cara de que no ora. Y una persona que ora, ¿cómo va a estar? En su cara se le ve feliz, está contento, está en esperanza, está con fe, está lleno de la presencia de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Una persona que está orando. Pero si esa persona no está orando, pues tiene cara de limón chupado. Es impresionante esto. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene esta energía? Isaías 40. No podemos dejar de ver este. Isaías 40. ¿Ya lo tienen? Isaías 40. Aquí dan la explicación. Aquí dan la explicación del origen de la energía. Por eso, los enfermos, vamos a leerlo primero. Dice Isaías 40, 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna. Esta palabra fuerza es el sinónimo en el hebreo de la palabra que acabamos de ver. Él da fuerzas ¿a quién? Al cansado. Y dice el 30, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes qué sucede con esto? Que una persona que está enferma puede vivir como si no estuviera enferma. Una persona que está inválida puede vivir como si no estuviese inválido. O sea, no se amarga. Una persona que no tiene dinero, como si tuviese. Una persona que tiene una necesidad, como si no la tuviese. Una persona que ha sido amenazada de muerte, como si no fuese amenazado. Uno que ya le pusieron su cartel, te vamos a matar, y verdad, y le pusieron 2, 3 ahí, verdad, cuchillos afuera en su casa, ahí en el poste de madera, le pusieron cuchillos que te vamos a matar, como si no hubiese sido amenazado, como si nada, solamente con el poder de Dios. ¿Cómo te imaginas que caminaba Pablo? No, no vamos a predicar, vamos a irnos así camuflajeados, no vamos a llevar Biblia para que no vean que somos cristianos, y vamos a ir así rock and rollando en las calles, y que vamos a ir allá, llévense unas caguamas para disfrazarnos. ¿Tú crees que eso hacía Pablo? Y vamos a abrir un estudio de Biblia ahí en el Barbas Rojas, y para que vean que somos liberales. No se rajaba, llevaba su Biblia. A donde iba, no le importaban las burlas, no le importaban las calumnias. Él predicaba, él daba testimonio. Esos grandes hombres de Dios siempre hicieron eso, para ejemplo de nosotros. Y cuando una persona, eso es lo más hermoso, cuando tú pecas y tú sabes que has pecado y confiesas todo tu pecado, aunque seas el secuestrador número 1 de todo el país o de todo el mundo, o el asesino, ¿verdad? Y hayas, ¿verdad?, violado a no sé cuántas mujeres, o hayas matado a cuántos hombres, lo que hayas hecho, tú le confiesas a Dios tu pecado, y Dios te da un poder energético a través del Espíritu Santo. Dios invade tu espíritu, tu alma, y llega a tu cerebro y se transmite a todo tu cuerpo. Se transmite. Empiezan a tener vida tus células, tus ojos, tus oídos,
empieza a suceder algo que antes no habías experimentado. Empiezan a tener vida los huesos secos. Empieza a haber algo sobrenatural en tu vida, algo hermoso, algo que tú nunca habías disfrutado y que a lo mejor no has hecho por la ignorancia. Dice, vamos a Josué 1:9. ¿Cómo limpiar tu mente y tu cerebro? Y con esto vamos a concluir. ¿Cómo limpiar tu mente y tu cerebro? Vamos a Josué 1:9. ¿Cómo limpiar tu mente y tu cerebro? ¿Tú qué crees? ¿Que vamos a tener cerebro cuando tengamos un cuerpo glorificado? Ahora ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? No, es muy probable. Fíjense, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó? Jesús resucitó, fíjate bien, haz este pensamiento, remembranza. Jesús cuando resucita sin sangre. O sea, quiere decir que Jesús ya no tenía el sistema linfático, ya no tenía venas, ya no tenía arterias. ¿Por qué? Porque no las necesitaba. Como tampoco quizá no tenía hígado, ni páncreas, ni el músculo cardio. Ya no lo tenía, no tenía sangre. ¿Para qué lo tenía? Entonces, quizá cuando nosotros resucitemos un cuerpo glorificado como fue el de Cristo, tú ya no tengas necesidad de tener cerebro. No dije que no tengas, que quizá no lo tengas. Y si lo tienes, y si lo tenemos, el cerebro tendrá que funcionar para otras cosas. Tendrá que tener otro uso, no para el uso de hoy. Porque el cerebro lo que hace es conectar con el alma. Entonces, esto quiere decir que es tan importante que tú cuides tu mente, tan importante que tú cuides tu cerebro. Eso es lo importante de esta conferencia. Que tú entiendas que a través del pecado se infecta tu cerebro y se infecta tu alma. Eso es lo que estás haciendo. Cuando tú estás haciendo algo que no debes de hacer y que tú sabes perfectamente que no debes de hacerlo, estás infectando tu cerebro. Las neuronas se atrofian. Esto impide que tú tengas una buena conexión con el alma, y el alma también se contamina. Esa alma es difícil de gobernar, es un niño maleducado. El alma, tú no tienes un alma. Ya claro que tenemos un alma regenerada, porque ya entiende, es lo único que hizo cuando nosotros nos salvamos. Tenemos un alma que entiende las cosas, ya eres una persona entendida, te quieres apartar del pecado, pero tu alma es como un chamaco maleducado, le gusta hacer lo malo. Tú no eres bueno, eres malo. Como los psicólogos dicen, somos en esencia buenos. La Biblia dice, somos en esencia malos. Perverso y engañoso es el corazón, el alma. Eres malo. ¿Qué tienes que hacer? Entiéndete que eres malo. Entiéndete que eres malo. Y si te expones al pecado y estás enfrente del pecado, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a hacer más malo. Más malo. Y tú eres borracho cuando eres jugador y te ponen una caguama enfrente, te la bebes. Y vas a volver a golpear a tu esposa como lo hacías antes. O el pecado que tú hayas tenido, la concupiscencia que hayas tenido, esa sigue estando el gusto, darle gusto al gusto. Entonces, esto es donde tú tienes que estar apartado. Si para ti era, ¿verdad? Tú cometiste todas tus tonterías allá, en ese lugar, no vayas. Si Dios te sacó de ese lugar, no vuelvas. Oye, pues vas a ir de vacaciones y no vayas a ese lugar. ¿Para qué te expones? ¿Para que empiecen los recuerdos? Ay, aquí le puse el cuerno a mi esposa y a mi esposo. ¿Qué va a pasar? Se van a aflorar las concupiscencias. Josué 1:9.
Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes porque, dice, porque Jehová, tu Dios, está contigo en donde quiera que tú vayas. No es ese. Dice en el versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo puedes limpiar tu alma? Dice aquí, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Qué importante estar memorizando versículos bíblicos. Lo único que puede limpiar tu mente y tu cerebro es la Biblia. Ni siquiera un lavado cerebral. Ni siquiera la doctora corazón o un psiquiatra o un psicólogo. Nadie puede limpiar tu mente. Si tú dices, bueno, yo sé que esto me está afectando y esto que yo hago está mal, yo sé que estoy mal, lo único que lo puede limpiar es Dios a través de su Biblia. Y si tú tienes pensamientos insanos, impuros y cochinos y te levantas, tienes que venir a la Biblia y decirle, Señor, levántame, ayúdame y quítame todos esos pensamientos que tengo. Eres malo. Y soy malo. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que tú eres bueno. O sea, que tú y yo somos iguales. ¿Cuál es la diferencia entre una persona no cristiana y una persona cristiana? Que tenemos a Cristo y que lucho contra el pecado. Eso es todo. ¿Me estoy explicando? No te sientas súper cristiano. No te sientas el ungido. Claro que lo somos, pero no presumas y camines así y hables de los cristianos y hables de los caídos. No, fulanito cayó, es yo. Dice la Biblia, antes de la caída está la soberbia. O sea, esa persona va a caer. ¿Por qué? Porque se siente sin pecado. ¿Sabías tú que hay cristianos que piensan que están bien y están bien chuecos? Y dime de qué presumes y te diré de qué careces. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme el 8. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, ¿verdad? Para entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice que medites de día y de noche. Esta palabra meditar es una palabra impresionantemente bella y significa rumiar. ¿Tú sabías que las vacas rumean y también las ovejas rumean? ¿Y sabes qué es rumear? Que tienen 3 estómagos. Eso significa. Y la vaca come pasto y lo mastica y lo pasa a un estómago. Y después lo saca, no lo vuelve al piso y lo mastica otra vez. Lo mastica y lo echa al segundo estómago. A la tercera hace y sale. Sí, así es, ¿eh? Y las ovejas también así lo hacen. Y sale a la boca y lo vuelve a masticar. A masticar. Y al tercer estómago lo pasa y ahí queda y ya lo digeré. Así Dios quiere que tú hagas con la palabra. Si tú no traes versículos anotados de los que tú estás aprendiendo en el día, yo normalmente me pongo unos versículos aquí y los traigo anotados y los estoy leyendo y aprendiéndolos, ¿verdad? Y cuando tengo tentaciones agarro mi versículo, ¿verdad? Y estoy en el restaurante, Dios sabe, y mi esposa también, y me cambio de silla, de lugar, y le digo a los hermanos, cámbiense de silla, no estén ahí bajo la tentación porque van a caer, no se guarden, y ¿verdad? Y agarra tus versículos. Estamos luchando contra el pecado. Pero si tú te expones, ¿cómo vas a acabar tu vida cristiana? Tienes que, si no luchas, y si no lucha en ti, yo me pregunto, ¿eres cristiano?
Si no has enfrentado a Satanás y dicho, ¿verdad, Satanás? Ya no más voy a pecar y te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, y voy a agarrar la Biblia y voy a orar y voy a consagrarme y voy a, ¿verdad?, a servir al Señor, y voy a estar en las cosas de Dios, en el estudio, en la iglesia. En ese momento empieza la lucha. Si tú haces lo que el mundo hace, ¿qué lucha tienes? No hay lucha en ti. En este mundo tendrás aflicción, pero tener paz, porque yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Y si Jesús venció el mundo, es para que tú también lo puedas vencer. No habrá nadie que llegue al infierno y que le diga a Dios: Dios, yo no pude. Les va a decir Dios: apártate de mí, no te conozco. Porque así seríamos mentirosos a Dios. Dios nos dio un poder que se llama Espíritu Santo para que no peques. Y si sigues pecando es porque quieres. Porque el chamaco es risueño y le hacen cosquillas. ¿Para qué vas a que te hagan cosquillas? Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias en este momento, bendito Padre, porque tú nos has enseñado cómo pues funciona la mente y cómo conecta la mente con el cerebro, Señor. Gracias porque nos has iluminado, nos has visto, nos has enseñado, nos has redarguido. Y tú quieres pues, bendito Padre, que empecemos a caminar de tu mano, bendito Padre. Te suplicamos, Señor hermoso, que si alguno de nosotros tiene pecado, te lo queremos entregar. Ya no queremos cargar esto, Señor. Tú dijiste que tu yugo era fácil y ligero. Y tú dijiste, Señor, que lejos de ti nada podíamos hacer. Queriéndonos decir que a tus pies no hay quien nos toque, no hay quien nos pueda distraer, separar de tu amor. Pero es una decisión nuestra. Hoy decidimos, Señor. Tú dile así en tu corazón, dile: papá, hoy decido caminar contigo. He tomado esta decisión otras veces, pero no lo he logrado. Hoy quiero que tú me energetices con tu precioso Espíritu Santo, Señor. Hoy quiero, Dios bendito, que empieces a hacerme, darme ese poder para hacer las primeras obras, y que tú no vengas por mí antes de tiempo. Quiero entender, Dios bendito, todo esto que tú estás hablando en mi vida no es casualidad. Tú me has traído aquí con algo importante y tú has hablado a mi vida hoy. Si Dios te trajo, no es casualidad, es Dios quien te trajo. Y dile: Dios, quiero estar tomado de tu mano, quiero que me perdones, quiero que me limpies, quiero recibir ese precioso Espíritu Santo dentro de mí a través de la muerte de sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cuando Él derramó toda su sangre para que yo pueda vivir una vida en comunión contigo. Te recibo pues, dile a Jesús así: te recibo, Jesús, como mi Señor, te recibo como mi Salvador, y te recibo como mi suficiente director, el que va a dirigir mi vida. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle.